Esta zona de la ciudad era una previsión de creación de un gran parque urbano que estaba previsto en el plan de alineaciones de 1951 del alcalde y catedrático Antonio Gallego Burín. En esa doble condición de alcalde y catedrático, él pensaba crear una especie de eje universitario en el interior de la ciudad, liberando esta zona, que era una zona realmente interesante. Lo que ocurrió fue lo que ocurrió con el plan de Gallego Burín en 1951. Él dejó la alcaldía, se fue a la Dirección General de Bellas Artes y todo lo que fue la gestión del plan, pensado para alojar una ciudad de 250.000 habitantes, quedó totalmente desvirtuado por la presión de la iniciativa privada. La universidad tuvo la visión de concretar que esto era una zona de oportunidad. La oportunidad que previó Gallego Burín no es la oportunidad que previó la universidad, que lo que planteó es que en lugar de hacer ese campus en el interior de la ciudad, plantear un campus más, una edificación abierto, más a la americana. En el año 62, cuando aún era un parque, se encarga el proyecto a Cruz López Müller de la Facultad de Ciencias. Ya en el año 64-65 se empieza a plantear de forma muy clara que esto ya va a ser un campus universitario exento de la ciudad, y es Prieto Moreno quien hace un primer anteproyecto y después un plan parcial y después un proyecto de urbanización. Todo eso antes de que el ayuntamiento finalmente cediese los terrenos a la universidad. Legal no será hasta el 73, que es cuando el nuevo plan comarcal ya considere el uso universitario. En este proceso inicia el proyecto Cruz López Müller de la Facultad de Ciencias. En todos los planos de Prieto Moreno aparece ya este edificio dibujado como tal. Los otros sufrieron modificaciones y finalmente esto se ha convertido, este campo, en una sucesión de edificios como objetos autónomos sin esa conexión conceptual y también seguramente arquitectónica que Prieto Moreno hubiese deseado, ¿no? Cruz López Müller es un personaje que quizá por su propio carácter no ha estado en los libros de arquitectura, no es seguramente de las primeras figuras arquitectónicas, pero sí que pertenece a una segunda línea, que fueron aquellos arquitectos a los que le hubiese correspondido heredar el movimiento moderno, segunda generación del movimiento moderno, pero sin embargo fueron ellos los obligados a rescatar la modernidad. En principio el proyecto huía de ese concepto, digamos, arcaico de edificio compacto, universitario, cerrado, y busca, en cambio, esa idea de ciudad abierta. La idea de respetar el parque era primordial para Cruz López Müller, por tanto lo que plantea es un edificio hecho de pabellones, con una espina central, que es el cuerpo que alberga la entrada, el vestíbulo y la salida a la parte trasera. Hacia el este teníamos la zona más representativa, con el aula magna, con el decanato y con dos auditorios más en ese lado, mientras que hacia poniente tenía 4 alas, 4 pabellones dispuestos en forma de peine, 2 para geológicas, 2 para químicas. Esto huye de esa condición de la academia bosartiana, de las grandes simetrías, de las grandes portadas estructurantes. Aquí no hay portada, aquí entras y que el edificio te absorbe, ¿no? Es una especie de paseo donde de pronto te encuentras en un interior decididamente manierista y bajo ese hall de entrada, porque luego el espacio se expande una vez dentro, ¿no? Sigue siendo reconocible el vestíbulo como el elemento fundamental del edificio. Es un gran vacío hecho de pirámides de madera de chopo, con una estructura espacial, con un gran elemento cerámico, escultórico de Abelardo Herrero. La integración de las artes en la arquitectura también era una cuestión que aquellos arquitectos supieron incorporar. La escalera helicoidal, el giro que hace en planta superior, ese elemento para que se visualice además muy bien ese elemento cerámico. El elemento más reconocible es ese, y a pesar de todo lo que ha sufrido el edificio, sigue siéndolo. Es decir, él tuvo la capacidad de que ese vestíbulo en aquel momento tenía unas características determinadas porque estaba abierto al paisaje, y hoy no parece que sea un vestíbulo desconectado de la realidad. Ocurre que, claro, con esta espina central, dirección norte-sur, se fueron adosando las diferentes pastillas, como he dicho, geológicas, químicas, más tarde incluso por el propio arquitecto en el 70, matemáticas y geológicas, y luego ya por parte de Luis Navarro y Carlos Montoya,
el edificio de física ya en los años 80. Cuando uno entra a física, entra a otro mundo distinto, ¿no? Los edificios son de Klöpper Müller y ahí entra uno ya en los años 80, claramente ese sentido posmoderno, un concepto más barroco de la estructura. Realmente ocurre que cuando la geometría se impone de una manera tan rotunda, con este sistema de una espina central y de los pabellones dispuestos en forma de peine, siempre había un volumen desgajado que se quería singularizar a través de su geometría. Y en este caso, esa geometría se sale de la lógica racional, aparece desgajada en el extremo como queriendo simbolizar un pequeño edículo de acceso, como significando realmente la singularidad de la pieza. Y el régimen, a pesar de sus limitaciones, también entendió que los edificios docentes universitarios tenían que hacer pedagogía, didáctica, y en ese sentido esa apertura, esa modernidad también tenía que ver con una ficticia apertura intelectual. El concepto formal era tan potente, tan rotundo, tan elegante y tan sutil que sigue estando hoy aquí presente a pesar de todo lo que el tiempo nos ha ido dejando, ¿no?